¿Qué tal, compañeros de hidráulica? Vamos a continuar con desarrollando los temas de la clase, y el siguiente sería el flujo de un fluido y la ecuación de continuidad. ¿Sí? Flujo de un fluido y la ecuación de continuidad. Bueno, entonces la cantidad de fluido, ahorita ya vamos a ver fluidos que están en movimiento, ya vamos a dejar atrás todo aquel fluido que estaba de manera estática. Entonces de aquí en adelante vamos a ver ya la dinámica de los fluidos, que significa cuando ya un fluido tiene movimiento. Entonces me dice que la cantidad de un fluido que pasa por un sistema por unidad de tiempo puede expresarse por medio de tres términos. El primero se llama Q. A esa Q se conoce como el flujo volumétrico, o también se le conoce como caudal, ¿sí? Ese flujo volumétrico o caudal es el volumen de fluido que circula en una sección por unidad de tiempo. Esta W mayúscula se llama el flujo en peso. Este es el peso del fluido que circula por una unidad de tiempo. Y esta M mayúscula se llama el flujo másico, que es la masa del fluido que circula en una sección por unidad de tiempo. Antes que se me olvide, sigo utilizando el libro de Robert Mott, de la sexta edición, ese libro ya lo tienen ustedes. Entonces, repitiendo, Q es el flujo del flujo volumétrico o caudal. En otros libros le llaman también caudal. Este es el volumen del fluido por unidad que circula en una sección por unidad de tiempo. O sea, cuánto volumen de fluido va a circular cada unidad de tiempo, que el tiempo se mide en segundos, entonces va a ser cada segundo de tiempo. El flujo, la W, que es el flujo de peso, sería el peso del fluido que circula por una sección cada unidad de tiempo. Y la M, que es el flujo másico, es la masa del fluido que circula en una sección por unidad de tiempo. Bueno, el flujo volumétrico o caudal es el más importante de los tres y se calcula por la siguiente ecuación, ¿sí? Q va a ser igual a A por V, donde A es el área de la sección transversal de donde está circulando ese fluido, multiplicado por la velocidad que lleva ese fluido en esa sección transversal, ¿sí? Aquí nos explica, A es el área de la sección transversal y V es la velocidad promedio del fluido en esa sección transversal. Ojo, eso se llama caudal o flujo volumétrico. Al consultar en el sistema internacional, obtenemos las unidades de caudal o flujo volumétrico del modo siguiente. Como caudal es igual a área por velocidad, y el área está medido en metros cuadrados y la velocidad en metros sobre segundo, entonces me queda que el flujo volumétrico caudal está dado en metros por segundo. ¿Correcto? Veamos las demás, y este libro es un poco más didáctico que los demás, porque veamos, incluso acá me colocan a mí una tablita donde tengo el flujo volumétrico, el flujo de peso y el flujo másico, ¿sí? Y me da cada una de las fórmulas que yo puedo utilizar. Veamos, el flujo en peso, que se relaciona con Q por medio de la ecuación D. O sea, el flujo en peso va a ser igual a al peso específico del fluido multiplicado por el caudal o flujo volumétrico, ¿sí? Es lo mismo que yo tengo acá, si ustedes se dan cuenta. Ahora, como el caudal es igual a área por velocidad, entonces el flujo en peso también es igual al peso específico por el área por la velocidad. Y el último, que es el flujo másico, es igual a la densidad multiplicado por el caudal o flujo volumétrico. Densidad por caudal. Dense en cuenta que aquí tengo densidad por caudal. Y es lo mismo que decir densidad, y como caudal es igual a área por volumen, entonces es lo mismo que decir densidad por área por velocidad. Velocidad. Vean que el flujo en peso está dado en newton sobre segundo, o sea, el peso por unidad de tiempo, el volumen por unidad de tiempo y la masa por unidad de tiempo. En el sistema internacional y en el sistema inglés es pie cúbico por segundo. El flujo volumétrico, el flujo en peso es libra por segundo, y en el flujo de másico es slug por segundo, ¿sí? Entonces, eso serían estas fórmulas. Por favor, todo lo van anotando en un formulario. ¿Se acuerdan que esto ya es dinámica de fluidos? Aquí ya aquí lo que estamos viendo ya, como lo vimos, es el flujo de un fluido. El flujo de un fluido y la ecuación de continuidad. Ahorita empezamos con el flujo de un fluido.
ahorita vamos a ver qué es la ecuación de continuidad. Entonces el flujo de un fluido podemos verlo por el flujo volumétrico, el flujo en peso y el flujo másico. Como vimos, el flujo volumétrico es el más importante de estos tres, que este flujo volumétrico también es conocido por caudal. Bueno, ya saben que cualquier duda me pueden consultar vía WhatsApp. Ahora aquí tenemos algunas tablas de conversiones y vean ustedes, 1 litro por minuto equivale a 0.06 metros cúbicos por hora. 1 metro cúbico por segundo equivale a 600.000 litros por minuto. 1 galón por minuto equivale a 3.785 litros por minuto. 1 galón por minuto equivale a 0.2271 metros cúbicos por hora. Y 1 pie cúbico por segundo equivale a 449 galones por minuto. Mejor si copian esto en su formulario, ¿sí? Continuemos. Aquí podemos ver algunos flujos volumétricos de algunas bombas o sistemas hidráulicos comunes. Entonces veamos. Las bombas recíprocas que mantienen fluidos pesados y compuestos acuosos de lodo, ¿sí?, tienen un flujo volumétrico de entre 0.9 a 7.5 metros cúbicos por hora, que es equivalente a 15 a 125 litros cúbicos por minuto, que es igual a decir de entre 4 a 33 galones por minuto. O sea, aquí está en el sistema internacional en 2 unidades diferentes y en el sistema inglés en 1 unidad. Veamos, sistemas hidráulicos de aceites industriales, tenemos esta medida, ¿sí?, 0.6 a 6 metros cúbicos por hora. Sistemas hidráulicos para equipos móviles de 6 a 36 metros cúbicos por hora. Y veamos el último, bombas centrífugas de sistemas contra incendios, tiene 108 a 370 metros cúbicos por hora. Veamos, ¿sí? Esas son algunas tablitas nada más para cultura general. Por ejemplo, aquí nos muestran 3 ejemplos de conversiones, ¿sí? Entonces veamos, aquí me dicen que el caudal o flujo volumétrico de un sistema hidráulico es 30 galones por minuto y lo que debo convertirlo es a pies por segundo. ¿Se acuerdan que anteriormente teníamos las tablitas? Entonces 30 galones por minuto, pero sabemos que según las tablitas que vimos anteriormente que un pie cúbico por segundo equivale a 449 galones por minuto. Por lo tanto, 30 galones por minuto equivalen a 6.68 por 10 a la menos 2 pies cúbicos por segundo. El segundo ejemplo me dice que convierta un flujo volumétrico de 600 litros por minuto a metros cúbicos por segundo. Igualmente 600 litros por minuto, entonces yo debo convertirlo a metros cúbicos por segundo. Pero sabemos según las tablitas que les sugerí que copiaran en un formulario que un metro cúbico por segundo equivale a 60.000 litros por minuto. Por lo tanto, 600 litros por minuto equivalen a 0.010 metros cúbicos por segundo. Y el último ejemplo que tenemos aquí de conversión, que no vamos a adentrarnos mucho a esto, que conversión creo que ustedes lo pueden hacer sin mayor problema, es 30 galones por minuto a litros por minuto. 30 galones por minuto me dice que un galón por minuto equivale a 3.785 litros por minuto. Por lo tanto, 30 galones por minuto equivalen a 113.6 litros por minuto. Si tienen dudas nuevamente de dónde sacaron estas conversiones, regresemos un poco a la página porque aquí están esas conversiones. Acuérdense que aquí estaban estas conversiones, ¿sí? Igualmente les sugiero que las copien en un formulario. Bueno, continuemos. Ahora, dice acá, el método de cálculo de la velocidad del flujo de un sistema de ductos cerrados. Un sistema de ductos cerrados puede ser una manguera, una tubería. Esos son sistemas de ductos cerrados. Por ejemplo, una tubería de agua potable de nuestro domicilio es un sistema de flujo de ductos cerrados. Una manguera con que ustedes riegan el pasto, por ejemplo, es un sistema de ducto cerrado, ¿sí? Va a depender, dice, del principio de continuidad. Ahora, ¿qué es lo que dice el principio de continuidad? Entonces veamos, vamos a hacer un poquito más abajo la imagen porque me piden que veamos una figura. Sí, entonces dice, vamos a hacer un poquito más pequeño esto. Lo dice muy pequeño, vamos a colocarle aquí unos 105. Vamos a ver si ahí me mejora un poco. Sí, yo pienso que sí. Vamos a poner un poquito más acá.
Vamos a ponerle un 115. Yo creo que ahí mejoró un poquito más. Entonces, me dice acá. Considere el conducto de la figura 6.1. Esa es la figura 6.1. Veamos este conducto. Si ustedes pueden darse cuenta, la sección transversal del punto que está más abajo, ¿sí?, es un poquito más pequeño que la sección transversal de la parte que está más elevada, ¿sí? Aquí es el punto, vamos a suponer, aquí está el punto 1, ¿sí?, y aquí sería el punto 2. Entonces dice, un fluido circula con un flujo volumétrico. Vamos a hacer un poco más grande mejor mi imagen. Perdón. Yo creo que ahí estamos. Yo creo que ahí sí no va a haber ningún problema. Entonces, yo creo que ahí estamos magnífico. Considere el conducto de la figura 6.1. Un fluido circula con un flujo volumétrico constante en la sección 1. O sea, yo vengo acá, des en cuenta en la flecha de la velocidad es hacia arriba. O sea, aquí viene un fluido, entra por esta sección y sale por esta otra sección, ¿sí? Entonces, la cantidad del fluido que circula a través de la sección en cierta cantidad de tiempo es constante, ¿sí? O sea, ¿qué me dice aquí? La cantidad del fluido que circula a través de la sección en cierta cantidad de tiempo es constante. O sea que el flujo volumétrico es constante. O el caudal es constante. O sea, entra la misma cantidad de volumen en cada instante de tiempo, ¿sí? Entonces, si es constante, veamos acá, vamos a colocar aquí mi lapicero. Entonces, el caudal que yo tengo aquí, que va a ser Q1, y aquí voy a suponer que es el caudal Q2 en el punto 2, entonces yo voy a decir que el caudal en 1 va a ser igual al caudal en 2. ¿Estamos? Entonces, esto se conoce como flujo estable, dice. Esto se conoce como flujo estable. Por ello, si entra las secciones 1 y 2, no se agrega fluido, ni se almacena o retira. Entonces la masa del fluido que circula por la sección 2 en cierta cantidad de tiempo debe ser similar a la que circula en la sección 1. Entonces tenemos aquí que la masa en 1 por cualquier instante de tiempo es igual a la masa 2 en cualquier instante de tiempo. ¿Se acuerdan ustedes que la masa iba a ser igual a la densidad por el área por la velocidad? Entonces es la densidad en 1 por el área en 1 por el volumen en 1. Y esto va a ser igual a la densidad en 2 por el área 2 por el volumen en 2. Esta ecuación es el enunciado matemático del principio de continuidad. O sea, esto que está acá es el principio de continuidad. Por favor, anoten esta fórmula nuevamente en un formulario donde coloquen que es la ecuación de continuidad. Se utiliza para relacionar la densidad del fluido. Continuemos. Vamos a borrar un poco acá. Entonces dice, el área de flujo y la velocidad de este en las dos secciones del sistema donde existe flujo estable es válido para todos los fluidos, ya sean gases o líquidos, para todos los fluidos. Si el fluido en el tubo de la figura 6.1 es un líquido incompresible, entonces los términos densidad 1 y densidad 2 de la sección son iguales. Así que la ecuación se convierte en A1 por velocidad 1 por A2 por velocidad 2. Ojo, esta ecuación no sirve si los fluidos son incompresibles. Entonces podemos manejar aquí una regla, porque se acuerdan que yo les dije que los fluidos en forma líquida van a ser incompresibles y en forma gaseosa van a ser compresibles. Entonces, si son compresibles, yo debo de usar la ecuación anterior. Si son compresibles, que significa que si fueran gases,
yo debo utilizar esta fórmula porque las densidades van a ser diferentes en las dos secciones, ¿sí? Y si el fluido es incompresible, o sea, son líquidos, entonces yo voy a utilizar esta otra fórmula que tengo acá. Ojo, espero que no haya dudas con respecto a eso, ¿sí? Por favor. Entonces, esto ya lo habíamos dicho, que el caudal en 1 va a ser igual al caudal en 2. Bueno, vamos a hacer entonces un pequeño ejemplo. Entonces, para hacer el ejemplo, lo tengo acá y dice, en la figura 6.1, esta que teníamos aquí anteriormente, sí, es la que teníamos en nuestra teoría, me dice que los diámetros interiores del conducto en la sección 1 son 50 milímetros, o sea, el diámetro que tengo aquí es 50 milímetros y el diámetro en la sección 2 son 100 milímetros, aquí son 100 milímetros respectivamente. En la sección 1 dice que fluye agua a 70 grados Celsius. Aquí fluye agua a 70 grados Celsius. Por lo tanto, cuando venga el agua acá, en la sección 2 también va a circular agua a 70 grados Celsius. Con velocidad promedio de 8 metros por segundo. O sea, la velocidad del agua acá es de 8 metros por segundo. Entonces me piden calcular la velocidad aquí en la sección 2. Me piden calcular el flujo volumétrico, el flujo en peso y el flujo másico. Bueno, entonces yo aquí ya tengo preparado un poco. Me dice que el flujo volumétrico o caudal es igual al área por la velocidad, ¿sí? Que el flujo en peso es igual a la densidad por el caudal, que es lo mismo que decir la densidad por el área por la velocidad, y el flujo másico, perdón, es igual a la densidad por el caudal, y que es lo mismo que decir a la densidad por el área por la velocidad. Entonces, ahora, para realizar este problema yo voy a utilizar la ecuación de continuidad. ¿Se acuerdan ustedes que la ecuación de continuidad, ahora, recuerdan que tenía dos fórmulas, una para fluidos compresibles y otras para fluidos incompresibles? En este caso es agua, ¿sí? Y es agua en forma líquida. Entonces, como es agua en forma líquida, yo voy a suponer que este fluido no se comprime. Y como no se comprime, entonces yo voy a decir que el área 1 por la velocidad 1 va a ser igual al área 2 por la velocidad 2, que sería la ecuación de continuidad. Entonces, veamos. Voy a calcular primero mi área 1. Ahora leo el problema nuevamente y me dice los diámetros interiores del conducto. O sea, es una tubería. Entonces, la parte de acá si yo corto este tubo y si lo ilumino de perfil, va a ser un círculo. Y el área de cualquier círculo va a ser igual a, espero que ahora sí no se confundan con el área. El área es pi cuartos del diámetro al cuadrado, ¿sí? Que es lo mismo que decir pi por el radio al cuadrado. Pero como a mí me dan los diámetros acá, utilizo esta fórmula. Entonces el área 1 va a ser igual a pi cuartos multiplicado por el diámetro al cuadrado. Veamos, el diámetro aquí son 50 milímetros. Voy a colocar en 50 milímetros. Van a ver ustedes que no me va a afectar porque se van a eliminar las dimensiones en este caso, de longitud, ¿sí? Entonces me quedaría acá 50 milímetros elevado al cuadrado. Entonces el área 1 sería igual a, veamos, hagámoslo con nuestra calculadora, 50 elevado al cuadrado. Y a ese lo multiplico por pi. Y lo divido dentro de 4. Entonces el valor numérico es de... Lo divido dentro de 4. Permítanme un segundo que aquí no sé qué hice. 202.000. Permítanme. Entonces es 50 elevado al cuadrado. Lo multiplico por pi. Y lo divido dentro de 4. Es 1963.50 milímetros al cuadrado. Bueno, continuemos entonces sacando el área 2. Veamos, ¿cuál sería mi área 2? El área 2 es exactamente la misma fórmula, porque en la otra sección yo también tengo, si yo corto aquí el tubo, también voy a ver una circunferencia si yo lo veo de perfil. Entonces sigue siendo el área de una circunferencia. En este caso el área 2 entonces va a ser igual a pi cuartos del diámetro al cuadrado. El diámetro aquí son 100 milímetros elevado al cuadrado. Entonces, ¿cuánto sería mi área 2? Veamos.
mi área 2 va a ser igual a 100 elevado al cuadrado. A eso lo multiplico por pi y lo divido dentro de 4. El valor numérico es de 157.08. Entonces creo que aquí tengo problemas con el área 1. Veamos, voy a verificar nuevamente el área 1. 50 al cuadrado. Lo voy a multiplicar por pi. Y lo voy a dividir dentro de 4. 1963.49. Voy a verificar la otra. 100 elevado al cuadrado. Lo voy a multiplicar por pi. Y voy a dividirlo dentro de 4. Me va a dar un valor de, aquí tengo mal este dato. Si siempre tengan cuidado cuando calculen y cuando hagan cálculos en su calculadora, valga la redundancia, que a veces la calculadora se confunde, ¿verdad? 7853.98 milímetros cuadrados. ¿Estamos? Llevado al cuadrado, vamos a ver, por pi y 4 dividido. Ahí estamos. Bueno, entonces, aplicando la ecuación de continuidad, tenemos que área 1 por velocidad 1 va a ser igual a área 2 por velocidad 2. Ahora, a mí me dan la velocidad del punto más bajo, o sea, del punto 1. Me dan la velocidad esta y me piden calcular la velocidad en 2. Entonces, voy a despejar la velocidad en 2. La velocidad en 2 entonces va a ser igual a la área 1 dividido el área 2 multiplicado por la velocidad 1 a la hora de despejar. Por lo tanto, la velocidad en 2 va a ser igual. Área 1 es 1963.50 milímetros cuadrados dividido dentro de área 2, que son 7853.98 milímetros cuadrados. Si ustedes se dan cuenta, los milímetros se eliminan con los milímetros, por eso no me importaba hacer la conversión, y lo voy a multiplicar con la velocidad que son en 1, que son 8 metros sobre segundo. Entonces la velocidad en 2 va a ser igual a, veamos cuánto es la velocidad en 2, 7893 son 1963.50 entre 7853.98 dividido, y lo voy a multiplicar por 8. Por lo tanto, la velocidad en 2 va a ser de 2 metros sobre segundo. Y ya tengo resuelto el inciso A. Ahora me tocaría resolver el inciso B, que es el flujo volumétrico. Ahora el flujo volumétrico me decía que es igual al área por el volumen. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes que esto es constante? O sea, este flujo volumétrico es constante. O sea, el mismo flujo volumétrico que tengo acá es el mismo flujo volumétrico que tengo aquí. Ahora, esto sería el área por el volumen, ¿sí? El área por el volumen. Entonces puedo agarrar el punto 1 o puedo agarrar el punto 2, que me da exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque el flujo, como dijimos, es igual acá que acá. Entonces voy a agarrar el punto 1, ¿sí? Que son donde tiene un diámetro de 50 milímetros. Entonces voy a agarrar la otra hoja y va a quedarme de la siguiente manera. Entonces el flujo volumétrico va a ser igual al área 1 por volumen 1, que es lo mismo que decir el área 2 por volumen 2. O sea, si yo multiplico el área 1 por la velocidad 1, perdón, es igual al área 2 por la velocidad en 2. Es exactamente el mismo valor numérico. Entonces el caudal va a ser igual a el área en 1. Veamos cuánto era mi área en 1. ¿Sí? El área en 1 me había salido 1963.50 milímetros cuadrados. 1963.50 milímetros cuadrados, ¿sí? Y a esto lo voy a multiplicar por la velocidad en 1. La velocidad en 1 eran 8 metros sobre segundo.
Entonces aquí sí yo debería hacer la conversión, porque aquí tengo milímetros y aquí tengo metros sobre segundo. Entonces voy a convertir el área. El área me decía que era 1963.50 milímetros cuadrados por, ahora hagamos un análisis de dimensiones. Un metro cuadrado es igual a 100 milímetros, perdón, es igual a 1000 milímetros elevados al cuadrado. Entonces, ¿cuánto será el área 1 en metros cuadrados? Veamos. Vamos a hacer aquí la conversión. En mi calculadora. Perdón, aquí me equivoqué. Son medidas de longitud, de área. Entonces yo tengo milímetros cuadrados. No tengo aquí. Hagámosla manualmente mejor. Entonces sería 1963.50 entre 1000 elevado al cuadrado. Me queda un área de 0. Uy, ¿qué está pasando acá? Vamos a borrar esto. Estaba un poco rebelde aquí mi pizarrón. Entonces el área 1 va a ser igual a 0.001963 metros cuadrados. Por lo tanto el caudal entonces va a ser igual, el caudal o flujo volumétrico va a ser igual a 0.001963 metros cuadrados multiplicado por 8 metros sobre segundo. Entonces a la hora de multiplicarlo por 8 me sale que el caudal es igual a 0.01571 metros cúbicos por segundo. Entonces este sería el caudal de la tubería, tanto en el punto 1 como en el punto 2. El otro inciso, que sería el inciso C, veamos, me piden que yo encuentre el flujo en peso, ¿sí? El flujo en peso vimos que es igual a la densidad por el caudal, ¿sí? Al peso específico, perdón, al peso específico por el caudal. Ahora, veamos, aquí dice el peso específico del aire, pero no es del aire, es del agua. ¿Sí? El peso específico del agua es 9.59 kilonewton por metro cúbico. ¿Cómo sé yo que es este valor? Entonces, en la tabla B1 que yo les proporcioné, me dice que la densidad del agua a 70 grados Celsius es 977.8. Entonces, si ustedes se acuerdan, el peso específico es igual a la densidad por la gravedad. Entonces, si ustedes multiplican este valor por la gravedad, les va a dar exactamente 9.59 kilonewton por metro cúbico. Entonces, el peso sería, el flujo en peso va a ser igual al peso específico por el caudal. Al peso específico por el caudal. Bueno, entonces dijimos que el peso específico, perdón, no es densidad, es peso específico. Peso específico por el caudal. Entonces dijimos que el peso específico es de, veamos, 9.59 kilonewton por metro cúbico. 9.59 kilonewton por metro cúbico. Multiplicado por el caudal, que me salió 0.01571 metro cúbico por segundo. Metro cúbico se va con metro cúbico y la respuesta va a ser kilonewton por segundo. Entonces el flujo en peso va a ser igual a, veamos, a 9.59 por 0.01571. Esto me da que es de 0.1506 kilonewton por segundo. Entonces este sería el flujo en peso. Y el inciso D, veamos que me pide el inciso D. El inciso D me pide el flujo másico. Y el flujo másico es la densidad por el caudal. Entonces el flujo másico es igual a la densidad por el caudal. Dijimos que la densidad del agua a 70 grados Celsius. Ahora, ¿por qué 70 grados Celsius? Porque el problema me dice que el agua fluye a 70 grados Celsius. Es de 977.8. 977
0.8 kilogramo por, vamos a ver, kilogramo por metro cúbico, ¿sí? Kilogramo por metro cúbico multiplicado por 0.01571 metros cúbicos por segundo, que es el caudal. Entonces el flujo en masa va a ser igual a, hagamos la operación matemática, es 977.8 multiplicado por 0.01571 es igual a 15.36 kilogramos por segundo. Entonces ya tengo la respuesta de mis 4 incisos del problema. Espero me hayan comprendido. Igualmente voy a hacer otro video con otro ejemplo con respecto a este tema.